Un saludo para todos. Bueno, y en Colombia siguen temblando los corruptos y se sienten aludidos cuando Gustavo Petro en un trino dice que los grupos paramilitares se financiaban con los dineros de la salud y los recursos de todos los colombianos para financiar la salud en Colombia. Vamos a ver qué fue lo que pasó y vamos a ver el trino que puso Gustavo Petro. Los hospitales y clínicas, la mayoría privadas, a quienes se entregaría el dinero público directamente, no son los políticos amigos Rudolf. Esa es una respuesta que le dio a Rudolf Holmes. Ellos, los más corruptos, gracias a la ley 100, recibieron dinero directamente y financiaron a los paramilitares. Y entonces muchos personajes y representantes de la derecha se sintieron aludidos con este tweet cuando sabemos que es verdad. Pero como sabemos que muchos de sus seguidores no saben leer, malinterpretan las cosas como el señor Álvaro Uribe Vélez en muchas ocasiones, aquí un militante de la derecha malinterpretando lo que dice Petro, vamos a ver qué fue lo que dijo. Solo una persona que carece de sentido común, de inteligencia y que todo el tiempo se la pase bajo los efectos de sustancias psicoactivas, sea el alcohol o las drogas, puede acusar a los hospitales, vea, puede acusar a los hospitales privados de ser financiadores y aliados del paramilitarismo, vea, es que no saben leer. Gustavo Petro lo que dice es que con los dineros de la salud se financiaron estos grupos y para nadie es un secreto, hay sentencias. Los mismos paramilitares confesaron que se encargaban de las secretarías de salud en los municipios y ponían a sus funcionarios, es decir, los mismos paramilitares se quedaban con la Secretaría de Salud, ponían sus funcionarios y desviaban los dineros. Se dice que hasta más de 500.000 millones de pesos se desviaron en un tiempo para los paramilitares de cuenta de los recursos de la salud en Colombia. ¿Y por qué están temblando todos esos corruptos? Les vamos a dar una declaración de una entrevista que le hicieron a un militar que fue retirado por haber denunciado una pérdida de fusiles en el estado. Lo que les voy a mostrar es bastante grave y supuestamente con las mismas granadas, los mismos fusiles del estado de Colombia están matando a los soldados de nuestra patria. Vea, este es el titular. Militar echado del ejército por reportar robo de fusiles que irían al clan del Golfo. Imagínense, que irían al clan del Golfo todos esos fusiles perdidos. Y mejor dicho, donde esto haya una investigación seria, sabemos que van a caer generales, coroneles, porque este mismo señor en la entrevista dice que le ofrecieron hasta 100 millones de pesos que para que se quedara callado. Pero como el señor es decente y coherente y verdaderamente si quiere los soldados, no se prestó para esto. Y otra cosa muy importante, los que siempre dicen que se rasgan las vestiduras que por el ejército y la policía son los mismos que están permitiendo que estas cosas pasen y que con estos mismos fusiles y con estas mismas granadas se esté matando a los soldados de nuestra patria. Vamos a escuchar un poquito qué fue lo que dijo. Hace tiempos, ellos, los efectos que hayan surtido de ahí, pero yo no entiendo por qué eso estaba tan callado, tan escondido allá. Encuentros de fusiles, hablando de activo fijo, eso son activos fijo, fusiles, armas desguazadas, ametralladores, mal mantenimiento, desbaratadas, infinidad de cosas. Y otros fusiles también con posible mal, el número muy... Es decir, se perdían por ahí 20, 30 fusiles y resulta que por ahí aparecían 20 o 30 fusiles pero sin marcar, malos, desbaratados. Es decir, se puede decir, se puede suponer que Indomil les hacía el cambio, les daba fusiles buenos y ellos devolvían esos fusiles malos. Es decir, el mismo Estado era el que los estaba armando y los está armando toda la vida, porque él dice que en otro lado hay una pérdida de armamento de guerra más grande del que él se encontró, y es decir, esto ha pasado toda la vida. Los grupos paramilitares, aparte de que han sido financiados con los recursos de la salud, que han sido financiados por ganaderos y políticos, también han sido armados supuestamente con las mismas armas del Ejército Nacional. muy extraños, o sea, que necesitan un tema científico para saber si ese es el número. Paso al proceso del almacén, identifico todos estos faltantes y hay una munición nueva en esa bodega que le cambiaron un código. ¿Con qué intención? No puedo decir si era con mala intención o fue porque la persona no sabía, pero es que la persona que opera el sistema tiene que saber. Entonces no sé con qué intención lo hizo. Le desaparecieron el código en el sistema SAP y le botaron el otro. Entonces era una munición.
Es decir, desde que llegaba este armamento le borraban los numerales para reportarlo como perdido. Un armamento nuevo, le borran el numeral, le ponen otro y lo reportan como perdido. Y supuestamente estaban siendo dirigidos al clan del Golfo todo ese armamento de guerra, de parte del Estado. ¿De quién? De los anteriores gobiernos que hemos tenido. Munición que posiblemente también iba a tender a desaparecerse. ¿Cuánta munición? ¿De qué estamos hablando? Munición de 5.56, que es la munición que utilizan en el ejército para los fusiles, ¿sí? Y eso es el lote. Yo estoy hablando de un tema técnico que se llama lote. ¿Qué es qué? El lote es lo que identifica al cartucho en la holgura del culote del lote que corresponde que salió de la fábrica, ¿sí? Y eso es lo que se le asigna a una unidad o a una división. Y ese es el tema que se tiene que mantener para poner posibles futuras pérdidas, hacerle trazabilidad material. Pero si le cambian en eso, empieza a perderse eso, es imposible. Bueno, yo cuando encontré todo eso en el almacén generé un informe de 40 hojas porque es físico lo que pasó ahí. Están ahí las novedades, las observaciones, los hallazgos encontrados en ese almacén. Cuando paso eso, paso a pasar la lista a todo el batallón. Pido las compañías y como están en las evidencias, en las fotos, en los documentos que tengo ahí, paso y también el batallón a editar todo el tema de armamento. Y duro en eso como un mes y medio, un mes pasando revista. Casi un mes. Y ahí encuentro que hay un faltante como de 85.000, 90.000 cartuchos. Entonces ya evidencio pérdida de las granadas de unos como 130 cascos, 135.000 cartuchos. Mucho material. Imagínate, 85.000 cartuchos dirigidos a todos estos grupos paramilitares para que combatan el mismo ejército que supuestamente ellos dicen amar tanto y representar tanto. Es que era mucho material, es que, o sea, yo me acuerdo lo más relevante. Entramos a una sala que se llama la sala de guerra y entramos los cuadros que estamos respondiendo el proceso y entramos en autocrítica. La autocrítica de sala, bueno, ¿qué pasó acá? El mayor que estaba, el jefe de esa convención le dice, sí, mi coronel, ahí esto perdido, esto perdido, esto perdido. Pero no le hablan de los fusiles. Entonces yo digo, no, un momentico, coronel. Mi mayor, ¿qué pasa con los 22 fusiles que yo tengo? Que cuando yo reciba el almacén voy a firmar como si los tuviera en la bodega. Y no están aquí. ¿Dónde están? Pueden estar, no sé, en los bomberos, donde aquellos muchachos, no sé, los amigos de lo ajeno. Pero aquí no están, esos fusiles no son. Están haciendo un daño por allá, lo más probable. Lo más probable. ¿Qué pasó con estos fusiles? Los consiguieron, no sé. Algún comandante yo que no quería reportar un jefe de eso y no quería que lo descabezaran, yo qué sé, y un almacenista que empezó para tapar esto, no. Imagínense, ya se había desaparecido un armamento y era un armamento malo, dañado, mejor dicho, reemplazado por el que estaba al mando de este armamento. Y mejor dicho, una legalización de armamento malo por uno bueno que se desapareció. Eso fue lo que pasó. No sé, pero entonces el coronel Córdoba me preguntó, ¿cómo así con 4? Como 30 fusiles, y el man está parado y el man cae sentado. Como que el man casi blanquea. No, él dijo así, no. Entonces empieza a echarle la culpa al mayor, que usted. Me di cuenta en un momento que querían pasear reportes. Entonces yo le digo al jefe de la comisión de ese momento, le digo, mi mayor, si siguen haciendo eso, voy a informar esto a la fiscalía. Esto está informado dentro de la institución. Usted ya tiene que escalar esto a nivel, si ya, me imagino que esto por las cuantías, usted tiene que ir al segundo comando de investigación. Eso irá a la fiscalía, yo qué sé. Bueno, imagínense, los mayores y eso estaban falseando los documentos para hacer los reportes a los generales y todo eso. Estaban falseando los documentos y este sargento no se prestó para eso. Llega la norma. Ese mismo día me llega el retiro. Usted, antes de empezar, digamos, a hablar del calvario que ha habido desde que lo retiraron, lo llamaron a calificar servicios, usted también me contaba que incluso le ofrecieron plata para que dejara eso quieto. Me hicieron un comentario, y siempre los he dicho así de la expresión, hicieron el comentario de que si eso con 100 millones no se solucionaba. Yo dije, no, no conmigo, no, o sea, no conmigo. Aquí el proceso es ya informar y entrar al equipo y gestionar y hacer el proceso de gestión ante la institución de lo que marque la norma y empezar a organizar el batallón, porque todo el batallón, por ejemplo, les explico, estas cámaras están asignadas a ustedes en un documento, me imagino, allí controla este proceso. Pero es que ustedes que en el documento están asignados a ustedes, pero los tienen otros periodistas. Y así todo lo tenían revuelto en el batallón, los elementos, los fusiles, todo lo tenían trocado. Todo. Porque yo verifiqué los casi 2.000 elementos de activo fijo en armamento, uno por uno. Porque yo entraba, mi esposa es testigo, mi hermano y la gente que estuvo allá son testigos. Y Dios, ellos no van a mentir, no creo. O bueno, no sé, no todos irán a mentir. Saben que yo entraba a las 6 de la mañana y a las 4, 3 de la mañana me iba de ese día a dormir una hora y regresaba a seguir el proceso porque era mucho el desorden que había. Pero por eso también se perdió todo el material. Yo siempre me preguntan, la preocupación de ellas es cuándo se perdió, para saber para quién, o sea, zafarse el tema. Se perdió en este año, yo ya estaba encontrando los indicios que una parte, o fuerte posiblemente, se perdió entre el 2021 y 2022 por el tema de la trazabilidad que necesita el SAT. Si eso no sirve el SAT, y si eso no está... Imagínense, una parte de este armamento se perdió en el 2021 y en el 2022. Y recordemos que en esos tiempos fue donde se rearmaron el Clan del Golfo, donde se rearmó las disidencias. Entonces, ¿qué podemos pensar los colombianos cuando el mismo ejército se está prestando para armar a estas personas para que maten a los soldados que son los que van y ponen el pecho? Definitivamente, qué tristeza de gobiernos los que hemos tenido.
y muchos generales que salieron eran mínimo los que se prestaban para hacer estas cosas, estas atrocidades. Establecido así, entonces nada sirve. ¿Qué es el SAP? Bueno, el sistema SA es en las siglas sistema aplicativo de productos, es un software alemán, incluso en estos días ha sonado mucho en medios por el tema del tráfico material de guerra, que se implementa para las buenas prácticas administrativas, para que el tren logístico de un ejército funcione real. ¿Usted cree que esto que pasó en San Pedro del Urabá, que son, digamos, desvíos de armamento, de municiones, posiblemente para un grupo armado, es un hecho aislado? No, no. El problema mío, y se lo digo así, no sé si van a editar esto, es que yo soy jetón. Porque así como me preguntan las cosas, yo las digo. Y a mí me pregunta el coronel de la brigada, el otro coronel, el otro, ¿qué va a hacer? Yo, es que aquí hay una red. Hay una red criminal, hay una mafia. Hay una mafia. Miren lo que pasó en Granada Meta, no pasó nada. Y el material que perdió allá es más grande que el que estaba allá. Y hace poquito solo vieron una red entre Granada Meta y Indumil. Hay una red. Y esa red, créame que un suboficial, ni un soldado, ni un civil, va a tener cómo direccionarla, cómo protegerla. Hay altas esferas de la institución que realmente tienen esa red y que realmente tienen corrompido a la institución y que son los que están, creo que están sirviendo de ejemplo y suministradores de este material bélico que es del Ministerio de Defensa, con el cual están matando a nuestros propios hombres y también de pronto, claro que sí, a la población civil, desplazándola, afectándola. Entonces, esa parte de esa manzana podrida, en vez de generar lo que el ejército, el ejército es una empresa, la vemos así, y lo que vende esa empresa que desafío, seguridad debería ser, ¿cierto? De que la población civil se sienta segura con ellos, pero esa partecita es la que está evitando, que aparte de eso está dejando mujeres, viudas, hijos, huérfanos, porque yo lo vi en Arauca, yo tuve un soldado herido y de las costillas sacamos la espoleta de una granada de mortero de las costillas de él y ahí está el número, y hasta donde yo supe, esa granada no estaba sin ningún batallón, salió de Indumil en esa época, entonces Era una granada oficial. Bueno, una granada oficial de Indumil y no está registrada en ningún pelotón, y con esa misma granada quién sabe cuántos soldados mataron, mejor dicho. Entonces siguen temblando los corruptos. Entonces después se viene una carta que le envían todos estos jefes paramilitares a Gustavo Petro para que se reúnan. Vamos a escuchar aquí de la revista Semana qué fue lo que dijeron. Inicia una carta firmada por más de 16 excomandantes paramilitares en la que le responden al presidente Gustavo Petro luego de que él les pidiera entregar detalles sobre el proceso de desmovilización de las autodefensas en Colombia. Ellos señalan que en primer lugar están listos para dar el debate sobre la ley de justicia y paz. El presidente Petro les había dicho que entregaran todos los detalles sobre las indemnizaciones, sobre la verdad, la justicia, la reparación. Y en esta carta, repetimos, firmada por más de 15 excomandantes, ellos señalan además que están dispuestos a entregar todos los detalles. Lo conocido como Santa Fe de Ralito, del Pacto de Santa Fe de Ralito, dicen ellos, pues en su momento tuvo muchas dudas, sombras además de polémica, pero ellos dicen ahora ya se puede contar toda la verdad y por eso les... Vea, muy importante este pedacito. Ahora ya se puede contar toda la verdad. ¿Por qué? Porque ya no hay gobiernos uribistas. Porque saben que si van, porque en ese tiempo sabían que si hablaban caía, mejor dicho, todo el Estado de Colombia y caían todos los altos funcionarios del gobierno porque todos han estado involucrados en la guerra de Colombia. Entonces es muy importante esta carta de los jefes paramilitares porque piensan contar toda la verdad y ya no puede haber nada que los detenga por decir, a taparle algo a alguien, entre comillas, a taparle algo a Álvaro Uribe Vélez, o a muchos generales, o a personas de alto rango. Entonces es muy importante y ojalá esto se dé para que se sepa la verdad. Recordemos que en el proyecto de ley de justicia y paz, la primera sentencia que salió de este proyecto fue investigar a Álvaro Uribe por paramilitarismo. Y mejor dicho, ojalá esa reunión se dé para que todas esas personas empiecen a caer y empiece a haber justicia en Colombia. Vamos a escuchar a Gustavo Petro aquí, qué fue lo que dijo. La restitución de la tierra, las víctimas puedan ser reparadas aquellas que sufrieron. Esta es la respuesta que le da Gustavo Petro después de que los jefes paramilitares le envían esta carta. Vamos a escuchar. Del desalojo en los campos de Colombia, que son, en mi opinión, quizás las más. Hay otro tema que tiene que ver con la unidad de víctimas, que también sufre de la actitud paquidérmica en los tiempos para solucionar las indemnizaciones, esta vez monetarias, que se entregan a las víctimas a través de esta unidad. La justicia ha ordenado en muchas ocasiones que los predios que entregaron los paramilitares se moneticen y con esos dineros, más recursos presupuestales, se indemnicen a las víctimas en Colombia. El tema empieza por preguntarse si todos los bienes que entregaron los paramilitares están en poder del Estado. He observado, por ejemplo, cómo muchas de las famosas haciendas paramilitares en San Pedro de Urabá, en el Urabá en general. Hay muchas haciendas en Urabá y resulta que el armamento donde más se perdía era en el Urabá, qué casualidad. Y es donde los paramilitares han seguido manejando todos estos predios
que supuestamente deberían de estar en manos de las víctimas. Pero como sabemos cómo ha actuado la justicia en Colombia, todos estos bienes que debería tener la extinción de dominio estaban siendo manejados igualmente por todos estos grupos paramilitares. Y en este, que es el primer gobierno que le empieza a entregar estos predios a los campesinos, fue donde empezaron a saltar todos estos corruptos, donde ya al general Palomino también le quitaron una propiedad que tenía arrendada a un precio muy irrisorio, donde una finca de los Castaños se la entregaron a las víctimas. Y mejor dicho, en este gobierno es donde se ha hecho lo que verdaderamente ha debido hacer la reparación de víctimas en este país con todos los bienes de la mafia. En este gobierno es donde se inició verdaderamente lo que ordena la ley. General, hoy están ocupadas o por testaferros de los mismos paramilitares o por el Plan del Golfo, que viene a ser lo mismo. No es posible que después de la Ley de Justicia y Paz, de procesos judiciales alrededor de esas tierras, estas tierras sigan siendo campamentos de organizaciones armadas ilegales como el Plan del Golfo, por ejemplo. De aquí que se necesita una policía especializada en el cuidado de esos bienes, pero también una especie de fase final de la Ley de Justicia y Paz que he propuesto públicamente. Ese es el miedo que se tiene el uribismo y muchos generales en Colombia, que se va a cerrar justicia y paz y estas personas van a poder hablar, mejor dicho, sin pelos en la lengua, y ellos mismos están diciendo que ya no hay nada que los detenga a contar verdaderamente lo que pasó en el conflicto de Colombia, y lo que se viene, mejor dicho, es muy delicado. Los antiguos jefes paramilitares que han pasado sus condenas hoy dicen también públicamente que estarían dispuestos a reunirse conmigo incluso. Pues yo creo que esa reunión debe darse. Yo creo que es necesario que gobierno y beneficiarios jurídicos de la Ley de Justicia y Paz se reúnan para establecer en blanco y negro qué pasó con los bienes, evaluar qué pasó con la ley, en qué medida ese proceso de paz quedó trunco o se puede terminar y finiquitar, en qué medida podemos hacer un inventario de bienes que realmente... Mejor dicho, este es el miedo que se tiene el uribismo. Por otro lado, recordemos que las conversaciones entre Diego Cadena y Álvaro Uribe Vélez fueron aceptadas para el proceso, porque estaban diciendo que eran ilegales para que no fueran tomadas en el caso, y mejor dicho, donde estas pruebas no las hubieran tomado, no hubiera ningún caso de falsos testigos, porque esas son todas las pruebas. Y entonces se decidió que van a aceptar estas pruebas y el caso sigue. Por el otro lado, también recordemos que Arturo Char renunció al Congreso de la República para pasar a manos de la Fiscalía, donde se sentía más cómodo, pero le salió el tiro por la culata porque la Corte Suprema de Justicia decidió que el caso debe seguir en manos de la Corte y no de la Fiscalía. Mejor dicho, se están abriendo procesos que nunca en la historia de Colombia se habían abierto, se están tocando poderes que nunca se habían tocado, y esperemos que la justicia, como se dice por ahí, escoja, pero algún día les va a llegar justicia a todos estos corruptos. Y para terminar este video, vamos a escuchar la respuesta del presidente Gustavo Petro a lo que fue el secuestro de todos estos militares en los pozos en Cauca. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Punto que me parece que es clave del análisis de los hechos de los pozos en San Vicente del Caguán es que también nos han dicho que porque no hubo un enfrentamiento a muerte entre la población civil y la fuerza pública, entonces somos débiles. Eso era lo que estaban diciendo, pero ¿cómo así que Gustavo Petro se fue a dialogar con esas personas? Eso hay que llegar y repartiendo es gatillo venteado, que sepan quiénes son los que mandan, porque así han actuado toda la vida. Aquí no hay que hablar con gente ahí llena de tierra ahí que no vale nada, saben que darles es gatillo venteado. Ustedes se pueden imaginar la masacre que hubiera ocurrido allá, donde la orden de los militares fuera a empezar a repartir gatillo. Hubiera sido una masacre de lado y lado, pero eso es lo que la extrema derecha en Colombia nunca ha entendido, que es mejor solucionar las cosas por medio del diálogo, porque por los medios de los gatillos no se ha solucionado nada en Colombia. Eso no es cierto. Débiles quienes la propugnan. Débiles los que piensan que por no atender demandas, que por no servir la mesa del diálogo, que por no escuchar a quienes no están de acuerdo con nosotros, mirarlos a los ojos, cruzar las palabras que son
las únicas que expide un ser vivo en esta tierra y quizás en el universo, el ser humano, por lo cual somos específicamente humanos, que por no hacer eso, que es la demostración de la fortaleza de una sociedad, el poder dialogar entre sí, entonces se es débil. Débil es hacer lo contrario. Bueno, y para finalizar este video, aquí sabemos que tenemos un gobierno del diálogo y que no va a disparar las armas del Estado contra la población civil. Entonces ya sabemos que todos estos corruptos están temblando de miedo, están en pánico, están en shock, porque les está llegando justicia y ojalá la justicia les llegue a todos por parejo y Colombia pueda ser un país mejor para todos los colombianos. Hasta acá este video y nos vemos en el próximo.